Yo coincido con Pablo, y por ejemplo, para dar un ejemplo, la estructura de cátedras que se mantiene en la mayor parte de las facultades de las universidades nacionales es vetusta. Es tremendo que una persona pueda dar historia medieval, sea jefe de trabajo práctico, pero si lo necesita en historia moderna, no puede trabajar en historia moderna. Es decir, si bien esto hay facultades de la UBA, por ejemplo, que lo han terminado como exactas, de cierta por área se concursa, el hecho de que en las universidades públicas se siga manteniendo la estructura de cátedra realmente me parece de un conservadurismo tremendo. Y una anécdota referida a lo que contaba Pablo de la universidad para pocos. Hay gente todavía que se acuerda que cuando estudiaba Derecho en la UBA había un comedor con mozos de guante blanco, sea bárbaro, pero esto nos está mostrando que esa no era una universidad de masas, ¿no? ¿Qué impacto creen que tuvo la reforma del 18 en las universidades argentinas y en América Latina? Bueno, a ver, ahí me parece que también uno tendría que diferenciar varias cosas. En primer término, me parece que la reforma lo que recupera es una serie de ideales, digamos, de transformación sobre estructuras universitarias. Yo estoy pensando ahí, uno tiene que reconocer la diferencia, digamos que es un tema central entre lo que sucede en Córdoba y lo que sucede en Buenos Aires. Recupera ideales de transformación y de cambio de las instituciones universitarias que vienen, creo yo, ya de finales del siglo XIX, ¿no? Principios del XX. Es decir, la idea de terminar con una universidad con un muy bajo compromiso de los profesores, con una universidad en la que no tienen cabida los ideales culturales, donde no tienen cabida los ideales científicos, ¿no? Es decir, ese es el proyecto, yo diría, de las élites que protagonizan la reforma. Es el proyecto de Roca, digamos, y también incluyen, pero creo que, digamos, sobre eso también habría que hacer una discusión, proceso de ampliación de una universidad que era, digamos, una universidad elitista. Creo que cuando uno analiza cuáles son las realizaciones de la reforma y las analiza en el interior de las instituciones universitarias, no en función de sus proyecciones políticas, sino en función de lo que la reforma deja en la universidad, uno puede ver ese contraste entre estos ideales de transformación de las estructuras universitarias y la realidad de la universidad, que siguió siendo profesionalista, que admitió la investigación. Puede negar Bernardo Husey, digamos, realiza sus investigaciones en la Universidad de la Reforma, pero, digamos, el papel que tiene, digamos, los ideales científicos, culturales, humanísticos en términos generales son bastante limitados. Porque la universidad sigue siendo una universidad profesionalista, porque la demanda de los que están en condiciones de entrar a la universidad lo que quiere es básicamente un título profesional. Yo diría además que cuando uno mira en el caso argentino, la otra cuestión que puedo advertir es que la reforma es, en definitiva, desde el punto de vista de sus proyecciones políticas, un fenómeno exitoso. Y entonces creo, bueno, esto habría que desarrollarlo con más detalle, queda un poco anclado en sus reivindicaciones más bien corporativas. Cuando uno analiza qué es lo que pasa con la reforma en América Latina, el escenario es muy distinto, porque si bien en la Argentina la transformación universitaria era posible, porque era compatible con el gobierno que existía en la Argentina, con el gobierno de Irigoyen. En América Latina, uno piensa en el caso de Perú, o piensa en el caso de Cuba, las estructuras de políticas eran profundamente autoritarias. Entonces, si uno quería reformar la universidad, primero tenía que reformar el gobierno, ¿no? Entonces, ahí adquirió una proyección política muy clara que no adquirió en la Argentina, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, el caso de APRA, digamos, ahí, digamos, uno no puede entender el APRA sin entender la reforma universitaria. Creo que en la Argentina la reforma universitaria no dio lugar a ningún movimiento político de la envergadura que tiene, por ejemplo, el APRA en Perú. Fernando. Yo creo que también comparto la idea que tuvo éxito. No fue un hecho casual para determinar ese éxito que el gobierno imperante fuera el de un gobierno radical, un gobierno que no quería conflictos y menos en esa área, mientras que en otros lugares de América Latina, como señaló Pablo, el caso de Fidel Castro, por ejemplo, se inició políticamente en un movimiento reformista que pedía... ¿Qué quería la reforma? La reforma quería la autonomía universitaria, cosa que aún se mantiene y estaba bastante diseminada en toda América Latina. Y otro era
hacer interactuar actores que ya perdieron la relación con la universidad que tenían en la época de la reforma. Por ejemplo, esto de que la universidad esté dividida en su gobierno, la universidad pública, entre profesores, alumnos y graduados, es muy loable para 1918, en la cual los graduados estaban en continua relación con la universidad de la cual graduaban pocos, y no la situación actual en la cual la mayor parte de los graduados se olvida, cuelga el título de la universidad y se olvida de que existió esa universidad, salvo que se reúnan amigos de tantos años, pero digamos que el cuerpo de graduados siga teniendo semejante papel, terminan siendo los ayudantes finalmente, pero digamos, eso es algo que la reforma universitaria hizo para que los actores de la universidad tuvieran más poder, y en eso lo logró. Me parece que quedó atrasada, pero sí, yo una cuestión, digamos, principio relacionado con esto que vos mencionás. Yo creo que, digamos, el tema de los graduados funcionó en principio después de la reforma en algunas universidades, fundamentalmente en La Plata, por ejemplo. No funcionó tanto en Buenos Aires y en Córdoba, donde el gobierno era profesores titulares, profesores suplentes y estudiantes. Después se incorporaron los graduados. La incorporación de los graduados es un tema fundamental, digo, también podríamos discutirlo mucho más extensamente, porque es una de las vías que tienen las corporaciones profesionales para incidir en la vida de la universidad, ¿no? Entonces, digamos, ahí ocuparon un papel central, porque la reforma en gran medida termina con una élite que se define en términos políticos y va entregando la universidad a élites que se definen más bien en términos corporativos, ¿no? Y básicamente el peso que las corporaciones de médicos, de abogados adquieren en la universidad a partir de la reforma me parece que es un tema central. Y quería hacer una muy breve observación sobre el tema de la autonomía. En realidad, también podemos discutir muy extensamente sobre esta cuestión. Las universidades mantenían un grado de autonomía relevante antes de la reforma también, ¿no? Digamos, el problema ahí era que muchas veces quienes gobernaban, es decir, los círculos que gobernaban autónomamente la universidad, no representaban a quienes actuaban en el seno de las universidades, ¿no? Pero esa era una característica mucho más del sistema cordobés que del sistema porteño, ¿no? Es decir, Buenos Aires tuvo un proceso de transformación muy armónico, y en realidad cuando uno ve qué es lo que pasó con la reforma en Buenos Aires, fue un proceso, digamos, con escaso conflicto, a diferencia de lo que uno puede ver en Córdoba y lo que puede ver en La Plata por otras razones. Y a mí me parece que hay otra cuestión que es importante destacar y tener en cuenta, que es el tema estudiantil. Es decir, el primer momento de la reforma en Córdoba, lo que se propone es la instauración de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires, en la que gobiernan los profesores, un gobierno profesoral en el sistema cordobés. El problema es que cuando ese nuevo estatuto funciona en Córdoba, el resultado que es volver a ver la universidad los sectores que la habían gobernado hasta entonces. Entonces ahí aparece la cuestión del gobierno estudiantil, de la participación estudiantil. ¿Por qué? Porque la única garantía de modernización y de cambio en la universidad en 1918 es la participación de los estudiantes.